Vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, Señor, santificado y glorificado sea su nombre en esta bonita mañana de sábado que a usted le ha placido que podemos estar aquí reunidos para poder aprender más de su palabra, Señor, y para engrandecer su nombre. Señor, pueda guiarnos, Señor, en este estudio que vamos a hacer en esta mañana de esta escuela sabática. Permita que lo que vayamos a decir aquí, Señor, pueda ser de beneficio para nuestras vidas y para muchas personas que nos van a escuchar. Bendiga a su pueblo alrededor de toda esta tierra. Guárdelo, Señor, y ayude para que el pueblo sincero, Señor, de corazón que se tiene, aunque está en las diferentes denominaciones, pueda salir de ahí, Señor, y pueda unirse a la verdad. Sabemos, Señor, que el tiempo es corto, pero sabemos que usted está obrando y que nos ayudará a seguir dando este mensaje a pesar de las dificultades. Quédese con nosotros y acompáñenos, Señor. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, contra nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado a los presentes y a los que nos ven a través de internet. Esta es nuestra escuela sabática número 4 y se titula Levántate y anda. El subtema es fe y curación y nos narra varios episodios en el libro de Mateo de fe y curación que hizo Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Y vamos a ir tratando de ahondar un poquito porque sabemos que el tiempo que tenemos es corto, pero que vayamos entendiendo en sí el contexto de cada episodio de curación. En este caso creo que fueron 6 o 4 o 5 los que menciona, no recuerdo bien. Y comenzamos con el versículo para memorizar que dice: porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y eso está en Mateo 9:5 y es uno de los episodios que vamos a comentar más adelante. Y veremos lo que el Espíritu de Profecía narra acerca de eso también, porque ya que la escuela sabática queda uno un poco así, algunas cosas que no se dan a entender o se va mucho a la parte tan filosófica y no a la parte práctica de los textos. Y nos hace aquí una pregunta: ¿qué es lo que más temes en la vida? Para muchos, la lista incluiría la muerte de un miembro de la familia, o aún la propia, dice. Y aunque la respuesta es comprensible, mira cuán centrada en la tierra está. ¿Es lo que más tememos la pérdida de la vida en la tierra, aunque no dura mucho tiempo? Si Dios hiciese una lista de qué él más le teme, figuraría la pérdida de la vida eterna de nuestra familia o la nuestra. Es que sí, habríamos que preguntarnos, y yo creo que más de alguno de nosotros o todos nos hemos preguntado más de alguna vez, ¿a qué es lo que más le tememos? Y en general el mundo le teme a la muerte. Hay muy pocas personas que no le temen, pero en sí el cristiano no debería de temerle a la muerte, sino que, como dice aquí, a lo que deberíamos de temerle es a la muerte eterna. Como dice la palabra de Dios, que nosotros que no tengamos miedo del que mata el cuerpo, sino del que puede destruir el alma, del que te puede quitar la vida eterna. Dios se ocupa, dice, y esto es una cita del comentario bíblico adventista del deseado de toda la gente: Dios se ocupa de nuestras enfermedades físicas y de la muerte, pero se interesa también en nuestras enfermedades espirituales y la muerte eterna. Aunque Jesús sanó a muchas personas y resucitó a algunas otras, eso fue temporario. Todas ellas murieron una muerte física, con excepción de los santos que Jesús resucitó en su propia resurrección. Esta es una cita del deseado que realmente enmarca lo que estamos diciendo, que Dios se encarga siempre de nuestras enfermedades físicas, si es la voluntad y si con eso pues su nombre puede ser engrandecido. Pero hay ocasiones en las que nosotros pues tenemos que llevar a cuestas una enfermedad y no porque Dios sea malo, no porque Dios quiera vernos ahí sufrir, sino que con esa enfermedad tal vez estamos haciéndonos más fuertes, o qué sé yo, Dios tiene el motivo y suficientemente claro para permitirnos. Otras veces permite que nos sanemos de las enfermedades y a veces lo hace milagrosamente. Y también en esto pues va lo de cuidarnos a nosotros mismos, ya sea con la alimentación, con los hábitos,
con todo, pero aún así eso no nos garantiza a nosotros el poder, el decir que vamos a ser librados completamente de las enfermedades o de la muerte. No sé si alguien quiere comentar algo acerca de esto. Pues sí. Aunque seamos cristianos, bueno, de acuerdo que Jesús o Dios nos dio unas reglas de salud Sí. en cuanto a la prevención, ¿no? Por la comida sana, vegetariana, etcétera, ¿no? Pero todo eso no quita que estamos en este mundo y aquí pues la enfermedad es algo común. Sí. Y a pesar pues de ser vegetarianos, pues bueno, puedes coger alguna enfermedad, puedes coger una leucemia, Sí. cualquier cosa como ha pasado a tantos, ¿no? Hasta que Él no venga y ponga fin a esta situación de esta vida, estamos expuestos a cualquier dolencia, como los demás. Totalmente. No quiere decir que por mucho que nos cuidemos y seamos totalmente a rajatabla todo en cuanto a alimentación, no quiere decir que eso nos librará de cualquier tipo de enfermedad. Las enfermedades aparecen porque estamos en este mundo aún, porque aquí existe la enfermedad y el dolor y porque Dios nos está queriendo perfeccionar cada día y a veces necesita que nos pasen cosas para que nosotros podamos entender y podamos hacernos fuertes. Y aparte de esto es que ya nos envenenan también. También, es que nos envenenan con el aire, nos envenenan con según qué alimentos, que estás expuesto. Totalmente. Ataques directos como los mismos que sufrió Ellen White a la hora de escribir El conflicto de los siglos. Son ataques directos del diablo que también causan enfermedad. O sea que hay tantas cosas. Sí, exactamente. A veces, aunque no quiera, el diablo tiene, como lo hizo con Job, tenemos uno de los casos más en la Biblia, era un hombre fiel, recto ante los ojos de Dios y le vino toda esta calamidad. ¿Y por quién fue? Pues ahí mismo lo explica, fue parte del enemigo quien puso la enfermedad en ellos. Mas Dios le permitió esto para poder darle a entender al mundo, a todos los mundos, cuando Satanás lo había acusado, que porque tenía todo, él no renegaba de él, y entonces pues ya vemos que había un motivo. Y los motivos de Dios pues son indiscutibles y todo lo hace para beneficio nuestro. En la parte del domingo tenemos tocar a los intocables, dice, y tenemos la escena del leproso, que lo vamos a leer en Mateo 8, versículos del 1 al 4. Nos dice aquí, y cuando él descendió del monte, grandes multitudes le seguían. He aquí vino un leproso y le adoraba, dice, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio de a ellos. Vemos aquí un episodio, uno de los episodios de fe y que son muy recordados a la hora de explicar cada uno de los casos que Jesús hizo. Este hombre pues estaba con la lepra. Nosotros ya sabemos en esas épocas lo que significaba tener lepra. Era ser totalmente un renegado de la sociedad, donde nadie podía acercársele, estaban totalmente alejados y eran bueno, algo espantoso. La gente los rehuía y los discriminaba mucho. Sí. Y un mugroso, exacto. Y pues vemos aquí, bueno, Elena White lo recomiendo que cada vez, bueno, cuando hay este tipo de historias que van, versículos de la Biblia, sobre todo con Mateo, o con el libro de Mateo, pues que vayamos al deseado de toda la gente y indaguemos un poco más, porque ella amplía un poco lo que y deja cosas mucho más claras de lo que nosotros podemos entender. Realmente es muy bueno. Y relata que pues que este hombre, que Jesús estaba por ahí haciendo su trabajo que debía hacer y pues cada persona, en ese tiempo había un gran alboroto por todo lo que hacía Jesús. Y las voces se corrían, a pesar de que andaba de un pueblo a otro, las voces se corrían y ya era conocido como el que sanaba, como el que sacaba demonios y tenía una fama, ya sea para bien o para mal. Jesús tenía una fama. Pues este hombre había escuchado hablar de Jesús
y fue donde él, a pesar de que estaba como estaba y de que temía de que lo quitaran de ahí, él no le importó, porque él tenía fe y sabía que si llegaba a Jesús, pues él podía ser limpio, y por eso le dice esa pregunta, si quieres, y vemos que no fue y dijo, límpiame o sáname. Él le preguntó si es tu voluntad, porque más adelante aquí nos habla de qué significa esta palabra. Dice, el leproso se arrodilló delante de Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. La palabra griega para puedes es dunamai, o algo así, de donde viene dinamita, que significa lleno de poder. Si quieres, estás lleno de poder y puedes cambiar mi vida. Jesús estaba dispuesto a sanar al leproso e inmediatamente lo hizo. La fe de este hombre iba más allá de la fe de los muchos sanos que estaban ahí. Y fue donde Jesús y le dijo que si era su voluntad, pues él lo podía hacer. Y Jesús obviamente que veía la desgracia de la lepra, todo lo que había ocasionado el pecado, porque después se hace una comparativa con la lepra espiritual, que es el pecado, porque no solamente lo sanó físicamente, sino que lo sanó espiritualmente. Jesús, cada una de sus curaciones, lo primero que hacía es sanar a las personas espiritualmente, que estaban totalmente en la ruina del pecado. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más de esto, que veo que hoy están un poco callados. También tenemos el por qué Jesús le dijo que no le dijera a nadie lo que había acontecido, de cómo había sido limpio, y que se fuese y se mostrase al sacerdote y ofreciese la ofrenda por lo que había obtenido, que era la sanación de la lepra. Entonces, aquí no nos explican el por qué Jesús dijo esto, pero en el deseado de toda la gente, más o menos Elena White nos hace una descripción del por qué lo hizo, y por eso quiero leerlo para que entendamos que a veces nosotros tenemos que ser un poco inteligentes, sutiles a la hora de dar el evangelio, y es lo que Jesús hacía, y es lo que a veces no entendemos. Queremos ir con todo a rajatabla, y a veces no se puede, porque eso ocasiona que el evangelio pueda ser cortado o que no pueda llegar el mensaje. Nos dice el deseado de toda la gente: la palabra de la Escritura demuestran que con urgencia Cristo recomendó a este hombre la necesidad de callar y obrar prontamente. Entonces le apercibió y despidiéndole luego y le dice: mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Si los sacerdotes hubiesen conocido los hechos relacionados con la curación del leproso, su odio hacia Cristo podría haberlos inducido a dar un fallo falto de honradez. Lo estaba haciendo principalmente por este hombre, porque si ellos se hubiesen dado cuenta de que era Jesús quien lo había sanado, pues inmediatamente, como le tenían tanta envidia, hubiera dicho: no estás sanado. Y claro, para este hombre, pues hubiese siempre tenido que no podía acercarse a su familia. Jesús deseaba que el hombre se presentase en el templo antes de que le llegase el rumor alguno concerniente al milagro. Así que se podría obtener una decisión imparcial y el leproso sanado tendría permiso para volver a reunirse con su familia y sus amigos. Pero dice, Jesús tenía otros objetos en vista al recomendar el silencio al hombre. Sabía que sus enemigos procuraban siempre limitar su obra y apartar a la gente de él. Sabía que si divulgaba la curación del leproso, otros aquejados por esta terrible enfermedad se agolparían en derredor de él y se haría correr la voz de que su contacto iba a contaminar a otra gente. Muchos de los leprosos no emplearían el don de la salud en forma que fuese una bendición para sí mismo y para otros. Y al atraer a los leprosos en derredor suyo, daría ocasión a que se le acusase de violar las restricciones de la ley ritual. Así quedaría estorbada su obra para predicar el evangelio. Vemos otra de las razones por la cual Jesús le dijo que callase, y era porque tenía que cuidar la causa de Dios. Él pues era una persona que miraba más allá de lo que cualquier ser humano miraba.
y iba siempre en beneficio de la causa de Dios. Y es lo que nosotros a veces debemos tener en cuenta, que a veces debemos de utilizar un poco la sutileza, el poder ser inteligentes a la hora de obrar para que la causa de Dios no sea estorbada. Pues si no hay más que decir, seguimos con la parte del lunes, que nos habla del romano y el Mesías, el episodio del centurión, que ya creo que muchos de nosotros lo conocemos. Nos dice en Mateo 8, del 5 al 7, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo: a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente. Bueno, esto lo comentaremos después, pero vemos aquí la escena de este centurión que no era parte del pueblo de Dios, de hecho era parte de los enemigos del pueblo de Dios, era un romano, un centurión, y aparte de que era un romano, era una persona con poder y odiado por los judíos increíblemente. Elena White nos relata en El deseado de toda la gente esta escena del centurión, y nos dice que a pesar de que era una persona, que era un soldado romano, era un hombre muy bueno. Y dice que muchos de los judíos le tenían estima porque él ayudaba a los propios judíos, y dice que en ese tiempo pues los siervos de estos centuriones generalmente eran torturados, eran maltratados y los tenían como perros. Pero que este hombre al contrario trataba muy bien, tanto que se afligió porque cuando este hombre enfermó, dice ella que enfermó de una parálisis y estaba postrado en la cama, y estaba a punto de morir. ¿No quieres comentar? Es que te vi con el micrófono. Entonces dice que por eso él había escuchado hablar de Jesús. De hecho dicen que ella narra cómo el centurión va en busca de ayuda y se va a unos ancianos judíos, quienes lo llevan hasta Jesús. Y estos ancianos judíos estaban, ella narra que muchos por interés, porque él hasta sinagoga les había hecho, y entonces ellos buscaban siempre, muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Buscaban siempre ir por el interés, porque en su corazón pues había egoísmo y no había el amor verdadero. Lo llevaron hasta Jesús, y este hombre no es que era una persona mala ni un desgraciado, sino que ya en su vida, en su caminar, ya demostraba que tenía bondad en su corazón. Y por eso tenía tanta fe que llegó donde Jesús, y dice que se sentía tan indigno, reconocía su pecado, y se sentía tan indigno de que Jesús pusiese sus pies en su casa. Por eso le dijo: solamente da la orden, y esa fe, y Jesús dijo: en todo este lugar no he encontrado fe tan grande como la de este hombre. A veces son lecciones que a nosotros mismos se nos dan, que a veces tienen más fe los de afuera que los propios pueblos de Dios. Y después nos sigue narrando lo que decía a partir del versículo 11. Os digo, dice, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su siervo fue sano aquella misma hora. Nos está dando una lección grande de lo que hoy en día nosotros mismos en carne propia estamos viviendo, sobre todo aquí en nuestro ministerio. Porque le dijo que aún, dice, vendrán muchas personas que no son del mismo pueblo de Dios, que se sentarán al lado de Abraham, Isaac, y que estarán en el cielo. Mas muchos de los que son del pueblo de Dios totalmente serán echados fuera.
Es una lección grande porque hoy en día nosotros mismos estamos viendo con los testimonios que nos llegan que la gente de afuera, la gente que o que no cree en nada o que es católica o que no ha tenido la luz de la verdad, son los que más se agarran y son los que tienen la fe como la tuvo el centurión. Quiero leer esa parte que de lo que ella nos habla y nos dice en este tema. Ya se me perdió. Aquí dice, desde la niñez los judíos habían recibido instrucciones acerca de la obra del Mesías. Habían tenido las inspiradas declaraciones de patriarcas y profetas y la enseñanza simbólica de los sacrificios ceremoniales, pero habían despreciado la luz y ahora no veían en Jesús nada que fuese deseable. Pero el centurión, nacido del paganismo y educado en la idolatría de Roma imperial, adiestrado como soldado, aparentemente separado de la vida espiritual por su educación y ambiente, y aún más por el fanatismo de los judíos y el desprecio de sus propios compatriotas para con el pueblo de Israel, percibió la verdad a la cual los hijos de Abraham eran ciegos. No aguardó para ver si los judíos mismos recibirían a aquel que declaraba ser su Mesías. Al resplandecer sobre él la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, aunque se hallaba lejos, había discernido la gloria del Hijo del Dios. Si nosotros vemos aquí un paralelismo, en ese momento ellos tenían todas las profecías, las tenían absolutamente todas para saber que era el tiempo que había llegado el tiempo del Mesías. La mayoría de judíos estaban esperando. Lo estaban esperando el Mesías, claro, y estudiaban supuestamente las profecías. Y muchos reconocieron que realmente era Jesús el Mesías y lo sabían, pero su orgullo limitaba completamente y su prejuicio a que no lo aceptaran, aunque ellos veían con sus propios ojos que era la verdad. Pero otras personas que no eran parte del pueblo de Dios, como este centurión, que estaban en el paganismo total, sí creyeron en él y sí supieron que realmente era el Mesías y que había llegado el tiempo de su redención. ¿Qué pasa hoy en día? Traspasándolo a nuestros días, a cuando hoy se está transmitiendo el mensaje de que Cristo viene en el año 2031, pues muchas personas que son del pueblo de Dios, que han estado estudiando supuestamente las profecías, que han visto a través de los años cómo Dios se ha manifestado con luz para este pueblo, totalmente lo niegan. Y lo tienen porque viene, que es obra de Satanás, lo mismo que pasaba con Jesús. Le decían que por Belcebú hacía todo lo que hacía. Pero mientras tanto, otras personas que no tienen nada que ver, que no han estudiado profecías en su momento y que vienen de uno del paganismo, del catolicismo, bueno, al fin y al cabo va a caer todo en el mismo lugar, lo creen y lo aceptan sin ningún prejuicio y abrazan el mensaje y lo ven tan claramente. Entonces vemos una y otra vez cómo la historia se repite. Si alguien quiere comentar algo. Bueno, el problema del creyente adventista es lo que dice el mensaje de la Odisea, ¿no? Soy rico, ya lo conozco todo, lo sé todo, lo tenemos ya asumido, Sí. que es así, y no están abiertos a un nuevo mensaje, una nueva luz que Dios pueda dar, cuando se dice que habrá nueva luz, ¿eh? Y claro, entonces, para ellos lo que es sospechoso, en vez de, como hacían los bereanos, indagarlo, estudiarlo, se cierran. Y esto es de Satanás. Sí. Es decir, se obra exactamente igual como hicieron aquellas gentes en los tiempos de Jesús con él mismo, ¿eh? Sí, con él mismo. Y lo peor es que Si no se hacían sabe. milagros es que los hacía en nombre de Satanás, ¿no? Y es por eso que hoy, que Jesús decía en su palabra, que ni ellos hablaban de Moisés, y ni aunque bajara Moisés, dice, no lo creerían. Y hoy en día igual, ni aunque el mismo Jesús se lo dijera, no lo creerían. Porque si los judíos que tenían al mismo Dios ahí enfrente no le creían, sino hoy en día cerrados totalmente de la mente, de no querer indagar, ni darse la oportunidad tan siquiera de investigar el tema, de aparcar los prejuicios y investigarlos por sí mismos, para saber si realmente es cierto, sino que se pone una barrera y ahí se acabó todo. Esto se llama relativizar, ¿no? Sí. Bueno, claro, es que hay citas
que parecen bastante contundentes de Ellen White, ¿no? Que dice que hasta ni la venida se puede Sí, saber, ¿no? sí, sí. Y claro, ellos se cierran a eso, más a el otro pasaje que dice el día y la hora nadie sabe, pues claro, entonces estáis predicando al diablo si decís que se puede saber, ¿no? Pero dice, muéstrame, muchos dicen, muéstrame en la Biblia el año, ¿no? Sí, sí. Claro, la Biblia no lo dice exactamente. Bueno, y es como Pero decir, estudiando sí que disciernes cuándo será. Y eso es lo que falta, ese estudio sincero para averiguar. también en la Biblia no pone Vaticano es la bestia específicamente, pero investigando y estudiando que Dios de hecho no nos dice que en la superficie vamos a encontrar las cosas, por eso nos compara la palabra de Dios como un tesoro que hay que escudriñar, que hay que indagar y escarbar para poder entender, porque si todo nos hubiese dado, si todo hubiese sido tan fácil, y nos hubiese ponido todo ahí tan facilito, entonces no habría en nosotros esas ganas de escudriñar y de estar con la Biblia ahí, sino que simplemente se nos morirían las ganas. El problema normalmente radica en que no es que las personas no sepan nada, sino que saben unas cosas bajo unos preconceptos establecidos, y el problema es que se sacan las citas de contexto y de referencia a lo que hacía. En consecuencia, como de eso tampoco se nos ha educado desde pequeños en la Iglesia, tristemente, porque a nosotros tampoco se nos dijo. Sí que se nos dijo lo de los 6.000 años de historia, gracias a Dios que eso lo sabíamos y lo teníamos claro y lo tenían claro los que nos instruían. Pero en cuanto al resto de citas, de saber una fecha exacta y tal, no había este concepto, porque por desgracia durante años se ha trabajado de un modo tal que se ha tergiversado el significado de esas citas. Y se las ha sacado de contexto a tal punto que la gente lo aplica donde no toca. Y si tú dices que no se aplique allí, aunque lo demuestres, ya no lo quieren ni ver. Entonces, claro, una vez más el diablo ha hecho un buen trabajo. Ha puesto unos prejuicios primero, y cuando hay prejuicios, la gente ante esos preconceptos y prejuicios ya no hay nada a hacer. Por eso solo los sinceros son los que buscan la verdad y dirán a ver si es verdad, y buscarán y encontrarán. No falla. Porque con argumentos ha quedado demostrado que no pueden decir que esto es falso. Hasta ahora nadie lo ha podido demostrar con argumentos, solo con las típicas frases de siempre que ya están más que respondidas. Sí, que parece que se va a hacer una canción de la misma Claro. frase, Y por eso, como dice este texto, que a veces es cierto, uno lee este episodio de Mateo y dice, esto era para los judíos que rechazan a Cristo, y claro, y luego el mensaje era para los gentiles de Oriente a Occidente, pero evidentemente va para los últimos tiempos. va para los últimos tiempos. Y una vez más nos lo dice claramente. ¿Quién tiene teóricamente la verdad? El pueblo adventista. Pero cuando hay la verdad extra, es rechazada. ¿Y quién está entrando más? Pues los de fuera. Exactamente. Porque no tienen esos preconceptos, esos prejuicios que se les han grabado allí durante a saber cuántos años. Bueno, y de hecho, para los que dicen eso, que era aplicado solamente para Jesús, Elena White aquí nos deja claro, y por eso lo quiero leer. Para Jesús, dice, ello era una prenda de la obra del Evangelio, que el Evangelio iba a cumplir entre los gentiles. Con todo gozo miró anticipadamente a la congregación de almas de todas las naciones en su reino. Con profunda tristeza describió a los judíos lo que acarrearía al rechazar la gracia. Os digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Dice, ¿cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión? Mientras las almas que estaban en tinieblas del paganismo aceptaban su gracia, ¿cuántos hay en los países cristianos sobre los cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? Lo está aplicando hoy a nuestros tiempos, pero cuando se quiere buscar excusas, todas son muy buenas. Por excusas que sean que no tienen ni nombre ni apellido, todas son muy buenas. Continuemos con la parte del martes, que nos habla de los demonios y los cerdos, otra de las escenas tan renombradas en la Biblia. Se encuentra en Mateo del 25 al 34 y nos dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, bueno, esto fue cuando hubo la gran tempestad. Sí, exactamente, pero vamos a ir
directamente a la parte de los endemoniados de Gadarenos. Y cuando él llegó a la otra orilla, a la región de los Gergesenos, vinieron a su encuentro los endemoniados, que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y lejos de ellos estaban paciendo un hato de muchos puercos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y él le dijo: id. Y ellos saliendo, se fueron a aquel hato de puercos, y he aquí todo el hato de puercos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron con las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y los que habían acontecido con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús cuando le vinieron y le rogaron que se fuese de sus contornos. Habían visto una manifestación impresionante de poder, porque conocían el caso de los endemoniados, sabían que no se podían acercar, veían cómo estaban. Dice que con el deseado de toda la gente, dice que salían corriendo incluso con pedazos de cadena, porque habían estado atados, pero se habían escapado, con lacerados completamente, porque dice que con puntas de piedra se laceraban también, y más los golpes que se daban, imagino que caían por cualquier lado, estaban llenos de heridas y de sangre. Y dice que en su mirada la humanidad se había perdido en su mirada. La mirada era prácticamente de los demonios que los estaban atormentando. Entonces, habían visto todo esto, y luego cuando Jesús echa fuera a los demonios, pues la transformación que hay en estas personas es impresionante. Su mirada ya se vuelve una mirada bondadosa, una mirada totalmente distinta, y ya su apariencia, independientemente que estaban aún con las heridas, cambia totalmente. Pero aún que habían visto esta grande demostración, lo que decidieron es que se fuera, que echaran a Jesús. ¿Pero por qué? Porque los intereses económicos y los intereses materiales primaban. Habían los cerdos, los cerdos que donde fueron a caer los demonios, pues se habían ido al mar, bueno, no sé si era a las aguas, dice, al lago, y había desaparecido algo que de su negocio. Era un pueblo pagano, creo que sí, era Decápolis, me parece que dice ella. Y pues claro, a ellos no les importaba que Jesús hubiese esa gran demostración de poder y hubiese sanado a estas personas, sino que les importaba la parte económica. No estaban para este tipo de cosas. Ellos simplemente miraban la parte económica. Y en un texto complementario a este, que está en Lucas 8:31, dice que estos demonios le dicen y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fijaos que a veces hay otros textos donde también nos habla de que hay demonios encarcelados en prisiones de oscuridad. Uh-huh. Entonces, este abismo, ¿qué es? Evidentemente no es quedarse en un abismo, en un agujero aquí y se acabó, sino que realmente, como se describe también en otros lugares, hay demonios que son tan terribles que si fueran sueltos arrasarían con el mundo. Y Dios no lo permite, y solo lo va a permitir, al final serán libertados cuando haya el caos total. Con lo cual, verdaderamente hay un lugar donde hay una serie de demonios que son bueno, increíblemente malos, y estos rogaban que no los mandase allí, porque estos, aún siendo malos, porque son demonios, no eran tan malos como los otros, y a saber qué se imaginaban que les harían los otros a ellos, ¿eh? Sí, hay categorías. O sea, es que realmente es para pensar, ¿sí? Esas categorías de entre demonios y los poderes de unos y otros, ¿eh? Claro. Por eso, sí, van hacia los cerdos y a echarlos por el despeñadero a las aguas, que no irse ellos, que los manden allí. Sí, ¿Y qué? Dice Jesús mismo en Mateo 12:43,
un texto que aquí se indica en la lección, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Lugares secos, no húmedos. No húmedos, no Entonces, no les gusta el agua. no les gusta el agua. Eso Parece dice, ser. parece. Pues no lo sé. Y los abismos. Este, Hay muchas especulaciones con referencia a dónde está el abismo. Por ejemplo, Gambetta tiene su teoría, pero no teorías totalmente comprobadas, sino que él dice que el abismo es el fondo del mar, esos lugares donde no llega la luz del sol, donde aparecen peces ahí medio raros, y él dice eso. Pero bueno, son teorías que él dice y que no, bíblicamente aún no se pueden sustentar. Es un lugar de abismo, está claro ahora, Está que claro. sea de mar De o no. mar o no, eso bueno. ya no sabemos. El caso es que vemos que... Porque en Génesis se habla de esa palabra, ¿no? Sí, Pero sí, también. Bueno, por eso dice, y cuando dice también en el tiempo del fin, la llave del abismo, es que es cuando sale. Bueno, da muchas explicaciones. Yo no he visto el tema, pero a mí me lo contaron. Lo que está claro es que hay un lugar. Lo que está claro es que hay un lugar y hay unos demonios que son terribles, que nadie quisiera estar por esos lugares, pues, ni los mismos demonios quieren estar. Pues Es curioso que estuvieran criando cerdos, ¿no? Los judíos. no eran judíos, era un pueblo pagano, por lo que se ve, de Decápolis creo que era. Y si no eran judíos, pues dice que después que Jesús sanó a, a estos endemoniados, pues ellos querían seguirle, o sea, estaban tan agradecidos con Jesús por lo que había hecho en su vida, que ellos querían seguirle e ir con él a todos lados, pero Jesús le dijo no, porque sabía que esa región necesitaba que la palabra llegase, que en ese momento no estaban preparados para recibir la palabra de Jesús, porque los intereses, por lo que había pasado ahí, pues estaban cegados y no querían escuchar de Dios. Entonces, inmediatamente Jesús se fue de ese lugar, pero dejó encomendado a esos discípulos, a 2 discípulos, y los mandó a que pudieran llevar el mensaje, y así pasó. Más adelante creo que Jesús vuelve, no me acuerdo, pero me parece que Jesús vuelve a ese lugar y ya hay gente que ha escuchado el mensaje y hay más recepción. No me acuerdo en qué parte está, pero me parece que es así. Es que Lucas da, Sí, da otra versión. detalles, porque en vez de 2 habla de 1. Ah, también, que sí. que se llama legión, ¿no? Que somos muchos y tal, ¿no? Sí, habla de los, Exacto. de los demonios, Y que él había una dice, legión. "Ves y cuenta los tuyos", ¿no? Sí, Y, sí. y bueno, Pero me eso parece- sirve porque luego ahí pues se puede ofrecer Se puede ofrecer el evangelio, porque dice él ha que- preparado el terreno, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Ellos habían ya preparado terreno para que Jesús ya pudiese dar el evangelio. Bueno, y aquí en la lección nos habla de números supuestos, porque nos habla de que una legión militar estaba formada por 6.000 soldados y los demonios enviados 2.000 cerdos. Bueno, la Biblia no nos especifica de esto, pero es lo que él dice, de lo que la persona que escribió esto dice. De la persona que se dice que tenía más demonios era María Magdalena, ¿no? Que dice que le sacó 7 demonios. 7 demonios. Sí. Pero claro, tantos como 6.000. Sí, es un poco, no sé. decir legión, fijaos que no dice literalmente, se dice legión porque somos muchos, muchos. no dice muchos. porque somos 6.000, ¿no? Bueno, No, En claro. concreto, sino queriendo decir que eran un montón, eso sí, pero saber cuántos. Bueno, y continuando con el otro caso de sanación, vamos a Mateo del 9, del 1 al 8, que nos dice, y entrando en una barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí cierto de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Esta es la escena donde creo que estaba en la casa de Pedro, predicando, y fue que abrieron un agujero. Sí, dice que era un hombre que había estado lisiado durante mucho tiempo. La condición era deplorable, dijo, y había, dice, ido a los fariseos, a los que estaban en la sinagoga, para ver si había solución para él, y ellos en su orgullo lo echaron y le dijeron que por culpa de sus pecados
pues había un castigo para él y por eso estaba así. No le ofrecieron ninguna solución, de hecho lo hundieron más. Ya de por sí el pobre hombre estaba totalmente destrozado por lo que estaba y lo hundieron más. Y entonces dice pero que este hombre había escuchado de Jesús, había escuchado lo que Jesús hacía y que sanaba, y que dice que él quería acercarse a ese lugar porque sabía que había llegado ahí, que estaba en la casa de Pedro, pero claro, si él estaba lisiado, no podía. Entonces sus amigos, al ver su desesperación, pues lo llevaron. Y dice, tanto fue la fe de estas personas que, claro, la multitud agolpaba la casa de Pedro y no había forma de cómo entrar. Se les ocurrió la idea de por el techo, imagino que no sé cómo eran esas casas, pero por el techo abrieron un hoyo y como pudieron en la camilla metieron a Jesús. Entonces Jesús, claro, se quedó tan sorprendido de la fe de estas personas y del amor mismo que le tenían a este hombre, y dice que este hombre, pues no solo él, más que todo lo que deseaba era una curación espiritual, porque estaba tan agobiado por la carga de pecado que dice que a él no le importaba tanto su sanación física, sino que más que todo la espiritual, y es la que nos dice aquí, dice, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir según fuese la voluntad de Dios. Era impresionante. Entonces, claro, Jesús veía un arrepentimiento sincero en este hombre y por eso le dice, porque como él ya conocía que lo que este hombre iba buscando más que todo era el perdón, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aparte de eso, no solamente lo sanó espiritualmente, sino que físicamente, levántate y anda. Bueno, y al decir esto, pues empezaron los fariseos que estaban ahí, que de hecho dice Selena White que estaban ahí de espías. No era porque querían escuchar lo que estaba diciendo, eran espías que estaban queriendo agarrar a Jesús en cualquier palabra que dijera y que lo pudiesen utilizar para llevarlo a la pena de muerte, pues ellos estaban ahí escuchando. Entonces le dijeron, sí, le dijo, solamente Dios puede perdonar los pecados, entonces blasfemia, dice, porque le estás poniendo en lugar de Dios. Y empezaron a creer. Entonces cuando Jesús le leyó los pensamientos, y es lo que continúa diciendo acá, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y claro, dice, pero cuando la multitud vieron esto, se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Inmediatamente, pues, Jesús leyó los pensamientos, sabía lo que estaban cavilando estos fariseos y claro, él les dijo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda, porque sabía que la curación principal era la espiritual. Actitud fariseo o farisaico satánica se sigue dando ahora. Sí. Personas que cuando ven que hay alguien que da un mensaje, no van a ver la verdad del mensaje o a ver qué se puede coger de bueno, sino que van a buscar los detalles porque ya tienen prejuicios en su mente contra el mensaje y van a lo que sea para desacreditar, torcer y lo que haga falta. Sí, eso se ha venido dando, bueno, yo recuerdo ya hace unos cuantos años, y sigue dándose. Y nosotros hemos vivido esa experiencia en bastantes más veces de una sola ocasión. Así es. Quería leer también, creo que se la mandé a Ángel, lo que ella habla, lo que experimentó este hombre cuando fue sanado, dice. Entonces el que había sido traído en la camilla a Jesús, dice, se puso de pies con la elasticidad y fuerza de la juventud. La sangre vivificadora corrió raudalmente por sus venas. Todo órgano de su cuerpo se puso en repentina actividad. El rosado color de la salud sucedió a la palidez de la muerte cercana. Y entonces se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. La sangre
fue la que Dios, me imagino que movilizó en el cuerpo de este hombre, porque lo ha de haber tenido mal o qué sé yo, por la enfermedad, y fue lo que este hombre lo revivió. Y bueno, ya el tema de la sangre pues ya se dará en un futuro, no sé cuándo, pero se entenderán mejores estas citas cuando Elena White habla del poder de la sangre en el cuerpo. Continuando, para que ya nos vamos con la parte del jueves, que nos dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Un versículo que muchas veces algunas personas no han entendido a qué se estaba refiriendo Jesús con esto. Y está en Mateo, hace un regreso aquí la escuela sabática, en Mateo del 18 al 22 nos dice: y viendo Jesús a una gran multitud alrededor de sí, mandó a que se pasasen al otro lado. Y cierto escriba vino y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y si nosotros hemos leído bueno, yo me enteré hasta esta mañana que volví y busqué quién era ese escriba que estaba diciéndole a Jesús que lo seguiría donde quiera que fuera, y por qué Jesús le dio esa respuesta. No sé si alguna de las personas lo ha leído alguna vez y sabe quién fue. Pues ya veremos quién fue. Dice: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Era Judas Iscariote el escriba, y aquí dice que era un escriba, el que estaba insistiendo, que era cuando estaba eligiendo a los 12, insistiendo para que Jesús lo eligiese. No fue él. Bueno, sí, ya eso ya lo sabemos. Los otros discípulos fueron elegidos por Jesús, este no. Este no. Este se ofreció. Y le insistió, Claro. De hecho le insistía, y así con palabras aduladoras: Maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Entonces, Mira, claro, y Cristo lo permite todo sabiendo que era el traidor. ya veremos por qué lo permite. Bueno, Es curioso, la principal causa es para que se cumpliesen Las escrituras. Pero nos dice aquí también: Judas dice creía que Jesús era el Mesías, y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Los discípulos, dice, anhelaban que Judas llegase a ser uno con ellos. Parecía un hombre respetable y de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. Ellos estaban viendo únicamente la apariencia y no estaban viendo más allá del corazón. Eso también se quedaron helados cuando el que moje conmigo en el plato, Sí. y ven que es Judas. Allí ellos tampoco terminan de entender mucho Es que aún. no entendían, porque aunque habían visto, me imagino que alguna demostración hacía Judas, por mucho que se quisiera dar como lo que era, porque era uno de los discípulos de Cristo más habilidosos. Era el Sí, más un capaz, escriba, dice era el más en el tenía Guardia. una capacidad tremenda. Ellos estaban embelesados, sí, ellos estaban embelesados en eso, y no podían ver más allá de las intenciones que tenía Y Judas. fijaos cómo el movimiento gnóstico dice que es Judas precisamente el que recibe la instrucción más precisa y oculta de Cristo y pasa a ser el no va más de los discípulos, el que tiene la auténtica verdad mientras los otros no se enteran de nada. Y de allí viene todo el movimiento gnóstico, apartado totalmente del Señor y interpretando las Escrituras en modo totalmente distinto y contrario a la auténtica palabra de Dios,
Y de allí también las sociedades secretas maman de lo mismo. De lo mismo. Es impresionante. ¿Qué trabajo Satanás ha hecho aún a través de utilizar al mismo Judas después de su muerte? Y vemos cómo va a recaer en los mismos dirigentes de Israel, porque era un escriba. Tenían un cargo o tenían un intelecto y eran prácticamente los dirigentes de Israel. Y vamos que todo viene a caer otra vez en lo mismo. ¿A quiénes han originado todo esto? Pues los mismos dirigentes de Israel en ese tiempo, los mismos judíos que tuvieron que ver en la muerte de Jesús, y Judas fue uno de ellos. Y se mezcló entre los discípulos de Dios. Dios lo permitió porque tenían que cumplirse las escrituras. El capítulo, la ordenación de los 12 se llama, es el capítulo 30, página 260. Y nos dice más por qué Dios no lo rechazó en ese momento. Nos dice: los discípulos habían quedado muy desilusionados de que Jesús no se había esforzado por conseguir la cooperación de los dirigentes de Israel. Vemos que los discípulos no entendían nada. Estaban tan ciegos que no entendían absolutamente nada. Y estaban muy desilusionados, dice, de que Jesús, ¿cómo es posible que no hace un esfuerzo ¿por qué? Porque ellos estaban viendo el reino terrenal aún. Ellos querían un rey como David. Un rey como David, con exactamente. espada en la mano, ¿no? Exacto. Es como los ángeles en el cielo con Satanás. Hasta que Satanás nos manifestó su maldad, sentían simpatía. Hasta que Cristo murió en la cruz, aún sentían algo de simpatía. Exactamente. No veían más allá de sus narices. ¿Por qué? Porque... No, di. No, que otra vez, fijaros cómo es embelesados por la ciencia de la persona. Del saber, sí. De ese conocimiento. Un conocimiento exuberante que hace que no veamos más allá. Una capacidad tremenda de análisis y de lo que era Judas, tan culto. Me imagino que sabía muchas cosas al ser un escriba, y claro, estaban embelesados. Y como ellos eran simples pescadores, que no tenían ningún estudio ni nada, pues estaban embelesados y no veían más allá de su apariencia. Y nos dice más: les parecía que era un error no fortalecer su causa obteniendo el apoyo de esos hombres influyentes. Si hubiese rechazado a Judas, en su ánimo habrían puesto en duda la sabiduría de su maestro. Si Jesús lo hubiese rechazado, hubiese tenido consecuencias con los propios discípulos. Igual se iban a ir, no se iba a cumplir lo que sigue. Entonces Jesús estaba cuidando de su redil, porque sabían que eran personas que, a pesar de que eran lo que eran y que no le entendían para nada, veía más allá de la apariencia, veía el corazón de ellos y sabían que eran sinceros y que en un futuro iban a hacer lo que fueron. Nos deja claro la Escritura siempre que Jesús lo sabía desde el principio. Y cuando tú ves películas actuales al respecto, como Hijo de Dios, por ejemplo, que no la recomiendo a nadie, pero bueno, me la encontré, la miré y la verdad es que fatal. Presentan a Jesús como un hombre que tiene visiones, básicamente, que tiene unos poderes y tiene visiones. Y representan como que cuando abrazas a Judas es cuando le viene una visión diciendo que Judas es malo, ¿no? Sí. O sea que no presentan a hombre y Dios, sino que presentan a un hombre con poderes. Es realmente un superhéroe. Un superhéroe. O sea, algo a tener en cuenta. La línea es muy fina, pero si no sabemos que lo sabía desde el principio, que está desde el principio, le quitamos la deidad. Así es. Y ya para ir terminando con la escuela sabática, continúa la lectura y hay algo importante que debemos de leer aquí. Dice: la historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en algunas consideraciones mundanales.
La cooperación de hombres como aquellos que los discípulos deseaban asegurarse habría entregado a la obra en manos de sus peores enemigos. Claro. Es increíble. Sí, las apariencias engañan totalmente. Y hoy estamos en esto, ¿no? Hoy si está. no tienes un prestigio, si no tienes títulos, no sirves. No sirve. Si no Una eres persona pastor, humilde no sirve. y el aspecto físico Mira, y yo me tantas acuerdo cosas. hace años ya, en el comportaje entró un hombre que era de campo, a comportar, y todos le decían, claro, todos eran instruidos y tal, tú aquí no tienes nada que hacer, tú aquí vas a fracasar. Oye, pues fue el número 1 de ventas, y tenía unas manos rudas, ásperas, pero el hombre, estaría bendecido por Dios lo que fuera, fue el número 1 de ventas, y era un don nadie. En cambio, los que sabían más y estaban más instruidos no vendieron como él. Y esto dio una lección de humildad. Sí, exactamente. Pero es que hoy seguimos así, ¿no? Es que este que tiene tantos títulos y tal, este nos enseñará mucho. Sí, a este A hay que lo mejor aquel creerle. que está ahí abajo, que no tiene ninguno y tiene más estudio bíblico, que es lo que no se tiene en Siempre, cuenta. siempre el ser humano siempre va a la apariencia. Sí. No ve más allá de lo que percibe. Nos dice aquí, sin embargo, dice, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. El que no había de quebrar la caña cascada, ni apagar el pábilo humeante, no iba a rechazar a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al reaccionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. No lo rechazó porque veía que había un poco de atracción a él también, que si se dejaba utilizar, pues podría haber cambiado. Lamentablemente pudo más la parte que también Dios veía del orgullo de él, que lo llevó totalmente a la pérdida eterna. Así Dios hoy en día actúa también. A veces ve a las personas, sabe que son como son, pero va permitiendo, va dándoles oportunidades. Pero claramente llega un momento en el que nosotros mismos ponemos la barrera y Dios ya no puede actuar. Si cerramos el corazón, Dios ya no puede hacer absolutamente nada más. Así que, pues sí, eso, que iba a comentar. Cuando la otra parte que nos dice, y otros discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús aquí? En realidad Jesús era insensible al dolor humano, o quería decir otra cosa con esta frase. Hoy muchos en día hoy critican esto también y dicen, pues mira, no quería que fuera a enterrar a su padre. Más cuando se estudia y se ve lo que realmente quiso decir Dios ahí, y hoy, bueno, aquí ya nos dice algo. Sin embargo, dice, algunos intérpretes alegan que el padre del hombre no estaba muerto todavía, ni a punto de morir. En cambio, el hombre le decía a Jesús básicamente, déjame resolver todo lo relacionado con mi familia y luego te seguiré. Por eso Jesús respondió del modo que lo hizo. Me fui al comentario bíblico adventista, que también lo explica, que dice que seguramente no era que el hombre había muerto, y el hombre estaba vivo y gozando de buena salud, pero que éste se estaba buscando excusas para ir postergando el entregar, porque sabía que tendría que perder muchas cosas por seguir a Jesús. Entonces, bueno, quiero seguirlo, pero más adelante. Y lo que pasa hoy en día, entonces Jesús estaba hablando de dejar que los muertos espirituales, muerto que estaba espiritualmente, pues entierren a sus muertos.
Y obviamente pues también ellos analizan de que en ese tiempo los entierros eran tan importantes en esa época, que obviamente Jesús no iba a decir, no iba a decir que no fuese a enterrar a su padre, si él consentía con el dolor humano, y tampoco ese hombre iba a estar ahí si su padre estaba muerto. Lo que decías es lo importante, muertos espirituales. Entonces, dejar que los muertos espirituales entierren a sus muertos, que ya también lo están espiritualmente. Contra eso, ¿qué pintas y allí? ¿No? Entonces, bueno, es algo a tener en consideración. O se está vivo espiritualmente o estás muerto aunque estés en vida. Así es. Eres un zombie solo. Totalmente, no podemos hacer nada. Por más. eso es tremendamente importante decir sí cuando sientes el llamado. Sí. Y no postergar, no, es que ahora pues soy joven, estoy estudiando, no tengo tiempo, cuando sea mayor. No, es que ahora estoy trabajando y me estoy labrando un porvenir, cuando sea viejo. No, es que ahora para mí es tarde. ¿No? Exacto. Al final nunca llegas. te quedas sin haber dicho el sí. Por eso esto es para meditar, ¿no? Que conviene, cuando oyes el llamado, responder positivamente. No, bueno, más adelante. ¿No? Exactamente. No Más sabemos adelante, el tiempo que viviremos. Porque no sabemos si estaremos vivos al siguiente minuto, tan siquiera. Dios da muchas oportunidades, pero claro, no sabemos si nos tocará una segunda oportunidad. Así es. El ser humano es el pero. Así es. Pero es que mi marido, es que mi mujer, es que mis padres, es que mis hijos, es que mis amigos, ¿qué dirán? Tendré problemas. Y se va pasando el tiempo, ¿y qué sucede? Ñaca, te vas al cañete, te mueres, y después la vida eterna, ¿para quién? Ese es el problema. Hay un dicho que, no sé si, por lo menos se dice allá, desde que Adán y Eva pecaron, dice, todas las excusas fueron inventadas. Siempre hay una excusa, para todo hay una excusa. Lamentablemente, los seres humanos pues somos así. Y bueno, esto ha sido más o menos el relato de esta escuela sabática, que bueno, ya la parte del viernes yo ni tan siquiera la leo y le digo porque yo es que quedé con una cara, como dije, cuadrada. ¿Qué es esto? No lo entendí absolutamente, ni sé qué quiso decir, ni por qué lo puso, porque en nada totalmente ayudaría. Ahí nos pone para leer y meditar, solo pone la parte de puedes limpiarme, en lugar de en los otros días pues poner algo que deberían de hacer en tal parte del deseado de toda la gente, se amplía más esta y se entendería mucho más. Pero claro, es más importante lo que ponen los filósofos o teólogos que hacen estas escuelas sabáticas, que a veces ni ellos mismos creo que se entienden, con tal de poner lo que dice el espíritu de profecía, que te aclara, te amplía y te da una vislumbre a veces totalmente distinta de lo que aquí están exponiendo, como por ejemplo lo de Judas, de ese versículo, que por lo menos yo no lo sabía, me lo encontré ahí leyendo esa parte, que son cosas que realmente te ayudan a entender más y más la palabra de Dios. Así que pues esta ha sido la escuela sabática, que el Señor nos pueda ayudar a que cada cosa que nosotros aprendamos, pues lo importante es que la pongamos en práctica, no solamente que se nos quede ahí, sino que ponerla en práctica y llevar a otros el conocimiento de la palabra de Dios. Así que vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle a Ángel a ver si quiere terminar la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, invocamos tu Espíritu Santo aquí ahora, Señor. Pues vamos a abrir a nuestros corazones para que entres y nos lleves, para que dirijas esta oración ante tu trono mediante Jesús. Padre Santo, nos has mostrado grandes lecciones hoy. Nos has enseñado cómo Jesús tiene el poder, cómo tiene la potestad. Y Señor, nosotros tenemos que humillarnos ante todo eso. Debemos recordar
el camino que Él sufrió hasta llegar a su cruz. Cómo Él miraba a esa cruz y sabía que era su misión, Señor. Y nada le desvió del camino. Ayúdanos a ver más allá. Ayúdanos a seguir por fe. A reclamar tus bendiciones, tus promesas y a recibir tus bendiciones. Señor, muchísimas gracias por todo lo que has provisto para nosotros. Te lo pedimos todo esto, también para perdón de nuestros pecados. Y en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.